Buenas tardes, hoy vamos a presentar un experimento y yo voy a dar lo que son las definiciones de calor y temperatura. Se denomina calor como la energía que transita y es reconocido solo cuando cruza la frontera de un sistema termodinámico. En cambio, la temperatura es una magnitud sobre las nociones comunes del calor y es medible mediante un termómetro. Buenas tardes, el día de hoy, junto con mis compañeros y yo, haremos un experimento, el cual será un termómetro casero. Este termómetro nos va a servir para poder medir la temperatura y el calor. Materiales. Utilizaremos agua, una botella de plástico, plastilina, saborizante y popotes. Bueno, sin más que decir, vamos al experimento. Procedimiento. Primero metemos el colorante a la botella. Estoy batallando. Agitamos. Esto nos facilitará para ver cuando el agua sube por el popote. Tapamos. Luego insertamos el popote en la tapa, la cual agujeramos previamente con el clavo. Para que el aire no se escape por la tapa, ponemos un poco de plastilina. Luego, la botella la insertamos en el agua caliente con cuidado. Aquí podremos ver cómo el agua sube por el popote. Aquí podremos ver cómo ya el agua está subiendo por el popote. Y si cambiamos al agua fría, que tenemos por acá, veremos cómo desciende el agua. Como podemos ver, aquí donde la pasamos al agua fría, el agua va hacia abajo a donde estaba originalmente, ya que la temperatura descendió de agua caliente hacia agua fría. En un momento nuestro compañero Gerardo nos explicará por qué pasa esto. Como me dijo mi compañero anterior, yo voy a explicarles cómo funciona. Bueno, aquí esta botella tiene aire adentro, pero como todavía no se le está ejerciendo ninguna presión, no se sube. Pero cuando le pones el agua caliente, ejerce una presión mayor y eso hace que el agua vaya subiendo por el popote. Lo que pasa en el contrario con el agua fría, ya que el aire tiene una presión menor cuando está fría y mayor cuando está caliente. Por eso es que el agua sube cuando está caliente y baja cuando está fría.
Buenas tardes. Le venimos presentando un corte informativo. La sustitución de importaciones, también denominada como industrialización de la sustitución de importaciones, es una política económica y comercial que aboga por la industrialización extranjera con la producción nacional. La sustitución de importaciones se basa en que el país debe reducir la dependencia exterior con la producción nacional de productos industrializados. Este término se introdujo en la economía a partir del siglo XX mediante políticas económicas, y este se ha defendido a partir del siglo XVIII por economistas como David Roberto y Friedrich List. Como podemos ver, aquí tenemos el modelo de sustitución de importaciones, el cual consiste en sustituir los productos provenientes del exterior para así consumir los productos nacionales y con esto garantizar el consumo nacional y poder elevar la economía mexicana. La implementación de sustitución de importaciones consiste en promover el desarrollo industrial en aquellos sectores donde se realicen más importaciones en el país y que consiga un desarrollo industrial y mejorar la balanza comercial y balanza de pagos para no depender de otros países. Bienvenidos a nuestro show. Hoy con nuestro gran invitado de honor, Moisés. Buenas tardes. Y junto a mis compañeros y yo les preguntaremos unas cosas a nuestro invitado. Me dicen que tu nombre significa algo. Sí, mira, mi nombre significa sacado de entre las aguas. Solo que con el pasar del tiempo, claro, pues se confunde lo que es mi significado. Y muchos dicen recibió de entre las aguas, pero pues es una variable que no me molesta mucho, pero pues no es la correcta. ¿En qué año naciste? Bueno, data de antes de Cristo, porque no te puedo decir una fecha exacta, la verdad, porque en ese tiempo pues, no había una medida, y aparte pues fue hace mucho, fue antes del cero, o sea que no hay una fecha exacta que yo te pueda decir que fue ese día y esa hora. Me dicen que desde niño te querían eliminar por ser israelita, ¿verdad? Sí, bueno, hubo una profecía que decía que iba a nacer un niño israelita que iba a liberar al pueblo. Entonces el faraón, mi faraón, tuvo que eliminar a los niños que habían nacido en ese tiempo, y yo fui uno de ellos. Nada más que gracias a mi madre que me dejó en el río Nilo pude salvarme. Bueno, eso es todo de mi parte. En las preguntas ahora te va a preguntar mi compañero Jairo otras preguntas. Ok, muchas gracias. Muy bien, continuamos. Mucho gusto, Moisés. Mucho gusto, Jairo. Sí. Bueno, Moisés, cuéntanos. ¿Qué fue lo que sentiste al ver que estaban maltratando a una persona de tu pueblo? Bueno, la verdad es que no fue un sentimiento muy satisfactorio porque, sabes, es mi compatriota, era mi sangre, y sentí feo, la verdad es que sentí feo, y no podía dejar pasar por alto eso. Así que ejecuté al el egipcio que estaba maltratando al israelita. Sí, en esos casos es muy difícil, Claro. pero hay que hacer lo que nos conviene a nosotros. Porque sea mejor ¿verdad? para mi Sí. pueblo. Ah, Claro. perfecto. Bueno, Moisés, ¿cuál fue la señal que te dio Dios para ir a defender a tu pueblo? Bueno, pues yo cuando iba subiendo uno de los cerros que hay ahí en Egipto, vi un zarzal ardiendo, y pues por curiosidad me acerqué a ver, claro, y me di cuenta que era una señal de Dios. Entonces él empezó a hablar y me dijo: tú vas a ser quien liberes a tu pueblo, al pueblo israelita. Y pues yo con la voluntad de Dios, claro que le hice caso. Y en eso me dijo, usa tu bastón, golpea 2 veces en el suelo y ellos te creerán. Y fue lo que hice, y esa fue la señal que me dio él. ¿Y ese bastón ya lo traías? O... Sí, claro, porque ya estaba un poco viejo, no voy a decir que mucho, pero ya estaba mayor, y pues lo usaba para caminar. Ok, perfecto. Bueno, y después de eso, ¿qué fue lo que pasó? Bueno, yo fui con el faraón y pues hice lo que Dios me dijo. Yahvé me dijo.
agarré el bastón y lo golpeé 2 veces contra el suelo. Y le dije, libera mi pueblo. Y al golpear esas 2 veces el bastón, se convirtió en una serpiente. Wow. Pero el faraón no me creyó, porque dijo, mis magos también pueden hacer lo mismo. Y trajo a 2 magos y hicieron eso. Así que yo me regresé con Yahvé para ver qué podía hacer, porque no me creyeron. Entonces fue cuando pasaron las 10 plagas que hicieron que liberaran a mi pueblo. Oh. Y bueno, ¿tú cuál de esas consideras que fue la más fea? Pues la última, la del ángel exterminador. Fue fea por el hecho de que mató a los primogénitos de todos los egipcios. Los israelitas pudimos salvarnos al momento de poner en el marco de las puertas, poníamos la sangre de cordero. Era la señal para que ese ángel no atacara a los israelitas y simplemente atacara a los egipcios. Nada más que yo creo que fue algo muy exagerado por la parte de Yahvé, pero pues fue efectivo, así que así es la vida. Bueno, perfecto. Bueno, pues eso es todo de mi parte. Muchas gracias por esta entrevista. Pues, y pues bueno, pues dejamos con mi compañero Yair. Continuamos. Buenas tardes, Moisés. Buenas tardes, Mucho Yair. gusto. Igualmente. Luego de la tragedia, la cual le contaste a mi compañero sobre el ángel exterminador, ¿qué pasó? Bueno, después de la muerte del primogénito, del primer hijo más bien, del faraón, dejó libres a los israelitas de Egipto. Y pues obviamente no íbamos a desaprovechar la oportunidad de salir de ahí. Y pues nosotros nos fuimos. Ok, me cuentan también que hubo un acontecimiento a la cual marcó la vida de todo creyente. ¿Me podrías platicar un poco más sobre eso? Sí, claro. Bueno, después de haber sido liberados, el faraón se retractó de su decisión y volvió a ir por nosotros. Nada más que nosotros íbamos adelantados. El único problema fue que el Mar Rojo se interpuso entre nosotros, entre nuestra salida de escape. Y Yahvé me dijo que con mi bastón lo pusiera frente a las aguas. Iba a pasar algo que iba a marcar, como tú dijiste, la vida de todo creyente. Entonces yo hice la voluntad de Yahvé y al momento de poner el bastón enfrente, el Mar Rojo se abrió completamente y nos dejó pasar vía libre para poder pasar. Eso fue lo que pasó. Ok, ¿y los egipcios qué pasó con ellos? Bueno, pues justo nosotros después de haber cruzado todo el Mar Rojo, ellos iban a la mitad. Y al nosotros cruzar, las aguas se cerraron y pues simplemente murieron ahogados. Después de que los egipcios murieran y ya nadie los siguiera, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? Bueno, pues nosotros nos dirigíamos hacia la... Disculpe. Nosotros nos dirigíamos hacia la tierra prometida, en la cual íbamos a crear nuestra civilización. Solo que tuvimos varios contratiempos y tardamos 40 años en llegar. Y pues varias personas murieron ya de vejez, otros murieron de sed, otros de hambre. Aunque claro, Dios nos ayudó dándonos lluvia. Incluso Él hizo una nube que al momento de pasar en el día nos cubría sobre el sol y en la noche nos alumbraba hacia dónde ir. Me cuentan también que tú subiste a un monte y en ese tiempo que estuviste ahí, los seguidores que tenías hicieron algo que a Dios no le agradó. ¿Qué fue eso? Bueno, sí, en el momento de que yo hacer una penitencia, se puede decir, todos los israelitas que iban detrás de mí, se cansaron de esperar y hicieron con todo lo que tenían un cordero de oro, una estatua, si se puede decir, y le empezaban a adorar. En el momento que yo bajé, pues yo dije, esto no está bien, no es la voluntad de Dios. Así que con ese mismo oro, escribí lo que me dijo Yahvé, que fueron los 10 mandamientos que actualmente nos rigen. ¿Y tu muerte cómo fue? ¿Cómo fue que moriste? Bueno, with them are direct questions. Julissa is cute, isn't she?
No, she isn't. Mm. Angulo and Jairo are black, aren't they? Yes, they are. Hera was smart, wasn't he? No, he wasn't. He's the finally of them. Yes. Of course. Past passive. The order is subject. Verb to be was were. Verb in past participle and complement. One of examples are the Statue of Liberty was built in New York. The Roman Colosseum was built 22 after Christ. The company Apple was created by Steve Jobs. Relative clauses. Who? Give more information about people. A hacker is someone who steals the data information. That. Give more information about people and things. I talked to the girl that you told me. Where? Give more information about places. I want to live in a place where there is lots people. Buenas tardes, el día de hoy les presentaremos los temas de genoma humano y biotecnología. El genoma humano es la codificación genética en la cual está contenida toda la información hereditaria y de comportamiento del ser humano, siendo esta la estructura genética de mayor complejidad en la vida animal. También contiene la información necesaria para que una generación con el mismo genoma contenga rasgos iguales o parecidos a este. Estructuralmente está compuesto por 23 pares de cromosomas. Los primeros 22 contienen información genética. El último par contiene información sobre la sexualidad, en la cual de esos dos predomina uno y es el que determina el sexo del espécimen. Gracias. Biotecnología. La biotecnología se refiere a la aplicación tecnológica en sistemas biológicos y organismos vivos y sus derivados, para la modificación y creación de procesos o procedimientos para un uso específico. La biotecnología es una ciencia multidisciplinaria que utiliza la biología, la química y procesos varios. Y también tiene grandes usos en lo que es la agricultura, la farmacia, la ciencia de los alimentos, la medicina y las ciencias forestales. Algunos ejemplos es como ejemplo en la agricultura, que se utiliza para que se aumente la producción de lo que son los frutos de alguna semilla, o para el crecimiento más rápido, o como en la medicina, que se utiliza para prevenir enfermedades antes de encontrarlas sin tener algún residuo. Localización y secuenciación. Antes los genes humanos fueron localizados únicamente en los cromosomas humanos. Hoy en día los genes humanos fueron localizados en su totalidad. Regeneración de tejidos. Utilizaban la célula madre para poder regenerar el tejido y así poder crear un órgano nuevo y mejor. Medicina preventiva. Hoy en día utilizamos, los farmacéuticos utilizan nuevas medicinas creadas por ellos mismos para evitar las alergias que pueden contraer los pacientes. Detección de enfermedades. Hoy en día también, por lo mismo de que ya hay muchas enfermedades del cáncer y otras cosas, pues hoy es más fácil poder detectarlos más pronto y así poder prevenirlos.
no como antes de que la persona ya se estaba muriendo y en ese mismo instante lo detectaban. No, ahora desde antes puedes tener un nuevo medicamento para así poder prevenirlo y poder tener un mejor resultado en tu cuerpo y seguir vivo. Ventajas. Curación de enfermedades genéticas. Un ejemplo es el albinismo. Prevención de enfermedades degenerativas. Varios ejemplos serían como la obesidad, diabetes y cáncer. Prevención de ciertos tipos de cáncer. Los más comunes son el cáncer de pulmón, próstata, de mama, leucemia y de colon. Desventajas. Riesgos desconocidos. Pueden ocasionar efectos secundarios jamás descubiertos, por eso sería un poco más difícil de tratarlos. Beneficios solo para algunos. Eso se refiere al nivel económico de algunas personas, ya que no todos tienen el suficiente dinero para poder pagar los tratamientos, que son muy caros. No todos lo logran. Eso se refiere a que puede haber riesgos y efectos secundarios al hacer estos tratamientos. Ya. Muy buenas tardes, gente que nos sintoniza el día de hoy. Hoy tenemos un acompañado de honor y su nombre es Daniel Defoe. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Bueno, Daniel, cuéntanos, ¿por qué tu nombre, Daniel Defoe? Mira, en realidad mi nombre real es Daniel Foy, pero por cuestiones estilísticas y de clase le agregué el D, entonces ya ahorita normalmente me conocen por el seudónimo Daniel Defoe. Perfecto. ¿Y cuándo fue que naciste? No se tiene una fecha exacta, fue entre 1659 y 1661, pero la más probable de todas estas es el 10 de octubre de 1660. ¿Y dónde fue que naciste? Fue en una capilla en Fall Street, ubicada en Londres, Inglaterra. Genial. Bueno, la gente nos ha comentado mucho que te gusta la economía. Sí, claro, de hecho se me considera uno de los pioneros del periodismo económico, en Reino Unido. Muy bien. Nos comenta también la gente que te gusta mucho viajar. Sí, gracias a que entré a laborar a una fábrica textil, conocí gran parte de Europa Occidental. Y en ese transcurso de Europa, pues fue lo de literato. Y nos comentan que hiciste una obra. ¿Cuál es? Sí, esta obra es titulada Robinson Crusoe y es, me imagino, la que marcó un parteaguas en la literatura inglesa. Se le considera de hecho la primera obra de la literatura inglesa. Muy bien. ¿Y nos podrías decir de qué trata esa obra? Claro, es más que nada una autobiografía ficticia que trata sobre un joven que naufraga hasta una isla a las costas de América y vive ahí por 28 años en total soledad, hasta el punto de casi llegar a entender a la naturaleza y a los animales que habitaban ahí. Muy bien. Tenemos entendido que en el transcurso de eso, pues, fuiste encarcelado. Sí, claro, gracias a que escribí otras obras, más que nada por un himno en especial que yo escribí, fue que estuve encarcelado, pero el primer conde de Oxford, con su ayuda, pude salir libre. Muy bien. Y aparte de esa obra, ¿cuáles son otras mejores obras para ti? Pues más que nada, como te mencioné, son himnos, y después de Robinson Crusoe tuve la oportunidad de escribir otras obras, pero ninguna como esa. Muy bien. ¿Y qué hiciste después de escribir obras? Pues después de que me dieron la oportunidad de salir de la cárcel, fundé más bien un periódico, una revista periódica,
sobre los asuntos internos de Francia. Perfecto, Daniel. ¿Y tuviste esposa? Claro, en 1684 desposé a una joven llamada Mary. Gracias a este matrimonio recibí la modesta cantidad de 2.700 libras esterlinas, pero este matrimonio no prosperó, ya que mis deudas fueron incrementando. Muy bien. ¿Y tuviste hijos? Sí, tuve la dicha de tener 8 hijos, pero lamentablemente de esos 8 hijos solo sobrevivieron 6. Lo siento mucho. Bueno. Y Daniel, ¿nos podrías decir cómo moriste? Claro, mi muerte fue causas naturales, fue en Londres, en la misma ciudad donde nací. Muy bien. Bueno, pues esto fue todo el día de hoy. Espero que les haya gustado esta entrevista y pues acerca de este gran literato inglés, Daniel Defoe, el cual pues lo veremos más seguido por acá. Mucho gusto, Daniel. Mucho gusto. Sí, espero que te haya gustado esto y pues bueno, a la gente de aquí también. Gracias, nos vemos a la próxima. Relaciones. Un conjunto es una conexión de elementos, ya sea de personas, colores, letras o números. Un subconjunto es un conjunto que forma parte de otro, o sea, todos sus elementos forman parte de otro. Un producto cartesiano es el conjunto de todas las parejas ordenadas que se pueden obtener de dos conjuntos y se denota por A y B. Funciones. Una función es una relación en la que cada elemento del conjunto A se relaciona con un solo único elemento del conjunto B, como lo vemos aquí. La A se va con el CO, la E con el AR, el I con el IN. Preimagen, imagen y rango. La preimagen es cada uno de los elementos que utiliza el dominio y también es llamado como variable independiente X. En cambio, la imagen es cada uno de los elementos que utiliza el codominio, que también es llamado variable independiente f de x o variable independiente y, mientras que el rango es un conjunto de valores que utiliza la y, que también son imagen de un valor x. Dominio y codominio. El dominio es el que cumple las condiciones necesarias para que la función esté bien definida. Se conoce como dominio natural a todo valor x que se encuentra en dicho dominio. El codominio es esencial para que la función exista y se le considera como todo valor y en dicha función. Funciones trascendentes. Función exponencial es aquella donde la variable independiente x aparece como exponente de alguna expresión. La logarítmica es aquella donde la variable x aparece como argumento de algún logaritmo. La función trigonométrica es aquella donde la variable x aparece como argumento de una combinación de identidades de trigonométricos. Funciones algebraicas. Polinomial. Se define en base a una expresión algebraica de uno o varios términos. Racionales. Son las que se escriben dividiendo dos expresiones algebraicas. Las radicales son las que tienen una raíz y las por partes son las que se definen por dos o más reglas de correspondencia. Funciones especiales. Constante. Es aquella donde todo elemento del dominio se manda con un solo elemento del codominio. De identidad. Es aquella donde todo elemento X se manda con alguno de su mismo valor. Escalonada. Está compuesta por dos o más funciones constantes. Valor absoluto. Es aquella donde todo elemento X se manda con su parte positiva. Funciones por comportamiento. La función creciente es cuando la variable y es directamente proporcional con la variable x.
En cambio, la función decreciente es cuando la variable y es inversamente proporcional a la variable x. Como ven en estas dos gráficas, para saber cuándo es creciente o decreciente se mide a partir de izquierda a derecha y solo se mide el eje y. Como ven de este lado, en esta parte de la gráfica, está subiendo, es por eso que es creciente. En cambio, en esta parte de la gráfica está bajando del eje X, como dije anteriormente. Ejemplo de vida diaria. La velocidad de un objeto se puede presentar como una función lineal, donde la pendiente es igual a la velocidad que corre dicho objeto. En este caso podemos ver el ejemplo de un automóvil que sube, pues aquí de este lado en las Y, en el eje de las Y tenemos la velocidad y en el eje de las X tenemos el tiempo en segundos. Al momento de que la velocidad son 10 metros sobre segundo, acá avanza en 5 segundos y así sucesivamente, y esto sería una función creciente.